Estudiantes de la institución universitaria Marco Fidel Suárez, hoy nos encontramos en este espacio privilegiado del conocimiento para tratar sobre la cadena de custodia. En las unidades anteriores trabajamos los antecedentes históricos de la policía judicial, trabajamos el concepto de policía judicial y las actuaciones de la policía judicial. Hoy, en esta cuarta unidad, trabajaremos la cadena de custodia. Pero, ¿qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un sistema documentado que permite garantizar la autenticidad del elemento material probatorio y la evidencia física y la información legalmente obtenida. Como figura jurídica la encontrarán en esencia en el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal. Aquel artículo les enunciará qué es la cadena de custodia. Les dice, la cadena de custodia se aplicará a los elementos materiales probatorios o evidencia física con el fin de garantizar, óigalo bien, querido estudiante, garantizar la autenticidad del elemento material probatorio y la evidencia física, teniendo en cuenta los factores de recolección, rotulación, embalaje, envío al laboratorio. Queridos estudiantes, los elementos materiales probatorios y evidencia física son elementos frágiles que fácilmente se pueden contaminar, se pueden perder o peor aún, pueden ser adulterados de manera malintencionada o por algún mal procedimiento. Entonces la cadena de custodia nos evitará estas circunstancias. Y como su nombre lo dijo, nos garantiza la autenticidad del elemento material probatorio. Existe un caso muy famoso y es el caso de el futbolista americano O.J. Simpson. Y famoso ¿por qué? Porque a raíz de ese proceso jurídico se tuvo en cuenta lo especial de la cadena de custodia. Este futbolista salió absuelto de un doble homicidio, el homicidio de su exesposa y de una persona, del compañero sentimental de su exesposa. Y salió absuelto precisamente por el indebido manejo de los elementos materiales probatorios y la evidencia física allí en ese lugar de los hechos. Pero no fue en vano, porque a partir de ahí la cadena de custodia tomó su lugar en el proceso penal. Aquí en Colombia, bajo el sistema penal acusatorio, se le dio importancia capital a esta figura de la cadena de custodia. No quiere decir ello que si no se aplica la cadena de custodia, la evidencia física o el elemento material probatorio se tornan en ilegal y en consecuencia deberá excluirse de todo el acervo probatorio. No. El elemento material probatorio o la evidencia física no sometida a cadena de custodia, la parte que lo presente al estrado judicial deberá garantizar su autenticidad y el juez deberá valorar ese elemento material probatorio. Claro está que si tiene la cadena de custodia, la valoración por parte del juez no será compleja y le dará credibilidad a esa evidencia. Pero bueno, querido estudiante, el policía judicial llegará al lugar de los hechos, establecerá un método de búsqueda de los múltiples que existen. Ustedes ya saben que existen métodos de búsqueda en franjas, en espiral, en cuadrícula, punto a punto, en criba. Cualquiera de esos métodos usted podrá escogerlo para inspeccionar el lugar de los hechos.
A medida que vaya encontrando los elementos materiales probatorios o la evidencia física, los irá enumerando, los irá señalando. Existen tesis que dicen que el primer elemento material probatorio o evidencia física a señalar es el cuerpo de la víctima. Yo estoy de acuerdo con esa tesis. Igual, así lo trae el manual de policía judicial, o mejor aún, el reglamento de cadena de custodia. Entonces, estudiantes, también existe un artículo dedicado a penalizar la obstrucción, la alteración o el ocultamiento del elemento material probatorio. Y es aquí donde le hago la invitación a que se remita al artículo 454b del Código Penal de la Ley 599 de 2000 y encontrará allí que quien oculte, destruya o altere el elemento material probatorio tendrá una sanción punitiva, es decir, tendrá una sanción de una pena privativa de la libertad. La cadena de custodia se aplica para todos los elementos materiales probatorios, para los elementos materiales probatorios microscópicos, para los elementos materiales probatorios de tamaño natural y para los macroelementos materiales probatorios. Profesor, ¿y si en la parte de la cadena de custodia existe el embalaje? ¿Cómo embalamos un macroelemento material probatorio para someterlo a cadena de custodia? Querido estudiante, ese sometimiento a cadena de custodia de ese macroelemento material probatorio será a través de la fotografía o el video. Y de esa fotografía o el video usted guardará la tarjeta de memoria y la someterá a cadena de custodia. También me dice usted, querido estudiante, ¿cómo someto a cadena de custodia una entrevista? Sí, una entrevista también debe ser sometida a cadena de custodia. Existen varios métodos, pero es indispensable que usted tenga conocimiento de los anexos del Manual Único de Policía Judicial. Esos anexos son requisito indispensable que usted tenga conocimiento perfecto de ellos, porque allí tendrá todos los formatos. Y para la cadena de custodia nos importa especialmente el formato FPJ7, es decir, formato de Policía Judicial número 7, que es el rótulo del elemento material probatorio. Allí estará consignada la fecha, el día y la hora, la descripción del elemento material probatorio, la descripción del lugar donde se halló el elemento material probatorio, la descripción de la cantidad y la medida del elemento material probatorio y la descripción de la persona que halló, recolectó y embaló el elemento material probatorio. Y continuamos con el FPJ8, otro anexo, que ya es el anexo de la cadena de custodia como tal. Y tiene un anexo, que es el registro de continuidad. Toda persona que entra en contacto con ese elemento material probatorio y ve esa evidencia física deberá dejar consignado en ese documento por qué razón tuvo contacto con el elemento material probatorio. Si tuvo contacto con el elemento material probatorio porque fue la persona que lo halló, porque fue la persona que lo recolectó, o fue la persona que lo embaló, o tuvo contacto con el elemento material probatorio en calidad de perito, lo analizó y lo interpretó, o simplemente tuvo contacto con el elemento material probatorio en calidad de transportador o de custodio. Esos formatos nos darán cuenta de cuál ha sido el tratamiento que ha tenido ese elemento material probatorio o evidencia física. En un ejemplo, un arma de fuego tendrá esa cadena de custodia la información precisa de cuál ha sido el camino desde que fue hallado en el lugar de los hechos esa arma de fuego hasta cuál fue el camino en el laboratorio, quién lo estudió,
¿Cómo? Eso es la cadena de custodia. Esa cadena de custodia, recapitulo, es la que permite garantizar la autenticidad de que ese elemento material probatorio fue el hallado en el lugar de los hechos y no fue otro, no fue lo que se conoce como una plantación de la evidencia. Ha tenido un desarrollo legal y jurisprudencial esta figura jurídica de la cadena de custodia. Pero entonces, queridos estudiantes, la invitación es siempre la misma: a leer el Manual Único de Policía Judicial y el Manual de Cadena de Custodia para el Sistema Penal Acusatorio y la Ley 906 de 2004, en su título, en su libro segundo, Técnicas de Indagación e Investigación. Hasta pronto, queridos estudiantes. Recuerden, una excelente aplicación de la cadena de custodia a los elementos materiales probatorios o evidencia física por usted hallados, recolectados y embalados. Estaré atento a solucionar cualquier duda.